es Omar Luján Dionisio, alumno de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta tarde les voy a explicar un problema acerca del equilibrio de un cuerpo rígido. El problema nos dice lo siguiente. Vamos a determinar la magnitud de la fuerza del pasador AB y el cable BC, necesaria para sostener una carga de 500 libras. No tome en cuenta el peso del aliglón AB. Comenzamos primero haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual consta separar nuestros vectores. Tenemos primero nuestro vector AB, que está especificado de esta manera, y vamos por consiguiente a hallar la tensión que existe del punto B a C, y la voy a demostrar de la siguiente manera. Tenemos también el vector fuerza, que va a ser el peso de 500 libras, y lo voy a mostrar con esta pequeña flecha azul. Y este vector tiene un valor de 500 libras. Tenemos por consiguiente las reacciones, en este caso son dos, una vertical y una horizontal. En este caso la vertical va a ir de este sentido y se va a mostrar como AY, y tenemos la horizontal que va a ir en este sentido y va a ser AX. Tenemos los ángulos del punto A de 35 grados. Tenemos la longitud de AB, que son 8 pies. Estamos en sistema inglés. Y tenemos el ángulo de CAB, que viene a ser, proyectamos, un ángulo de 22 grados. Y este vector tiene un valor de 500 libras. Tenemos por consiguiente las reacciones, en este caso son dos, una vertical y una horizontal. En este caso la vertical va a ir de este sentido y se va a mostrar como AY, y tenemos la horizontal que va a ir en este sentido y va a ser AX. Tenemos los ángulos del punto A de 35 grados, tenemos la longitud de AB, que son 8 pies, estamos en sistema inglés, y tenemos el ángulo de CAB, que viene a ser, proyectamos, un ángulo de 22 grados. Bien, si se dan cuenta, tenemos entonces un triángulo rectángulo, el cual lo vengo a especificar de esta manera, y tenemos un triángulo con un ángulo de 35, y por trigonometría sabemos que este lado va a ser 8 seno de 35, el cual va a ser 4.59, y ya teniendo este valor podemos hallar de este ángulo. Entonces, teniendo el ángulo 22, vamos a hallar el seno de 22, que viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 4.59 entre L. Este L desconocemos, pero resolviendo esta ecuación tenemos que L va a valer 12.25. Entonces nos faltaría hallar la longitud que hay de este punto a este punto, y pues por trigonometría sabemos que viene a ser 8 coseno de 35. Este valor nos da un resultado de 6.55. ¿Con qué fin hallamos esto? Para poder hallar la sumatoria de momentos que se originen en este punto. Entonces vamos a tener M, sumatoria de momentos, va a ser igual a 0, teniendo en cuenta el sentido, en este caso va a ser antihorario, positivo. Entonces, como lo vuelvo a repetir, vamos a hallar la sumatoria de momentos respecto al punto A. Para ello tenemos que hallar la longitud que hay hasta este punto perpendicular. Entonces, teniendo como referencia el vector peso referente al punto A, vamos a decir que el sentido es horario con una carga negativa. Por ende tenemos que menos 500
va a multiplicar a 8 coseno de 35. En este caso ponemos de frente sus resultados, 6.55. Y la otra carga vendría a ser la tensión que se genera en el vector BC, que también se va a descomponer en dos. Tensión BC, seno de 22 grados, y tensión BC, coseno de 22 grados. Vamos a ver. Entonces, teniendo ambas tensiones, el sentido respecto de la tensión BC al punto A va a ser antihorario, o sea, una carga positiva, más TBC coseno de 22 de el ángulo, perdón, del resultado 4.59 menos referente a este vector y en paralelo al vector peso al punto A es negativo. Esa va a ser horario negativo su carga, seno de 22 por 6.55, teniendo entonces como resultado 1820.73 libras. Ahora bien, vamos a aplicar la ecuación de equilibrio, que va a ser la sumatoria de las fuerzas en X en el sentido antihorario, positivo. Vendría a ser, en este caso, menos la tensión BC coseno de 22 más AX, disculpen, es igual a 0, teniendo como resultado a X 1688. Entonces aplicamos nuevamente sumatoria de fuerzas en Y, en este caso ves hacia abajo, y comenzamos con AY positivo menos tensión BC, seno de 30, de 22, disculpen, menos 500. Esto nos da un resultado de 1182. Teniendo estos valores, sabemos que las reacciones AY y AX vienen a ser los cuadrantes del punto A, originando una normal, denominamos normal A, el cual tenemos que aplicar Pitágoras. Por ende, este es el vector de NA normal, la reacción en Y la reacción en X. Pones pausa, por favor. Como vemos, es un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras, entonces la normal en A va a ser igual a la raíz cuadrada de la reacción en X más la reacción en Y, teniendo como normal en A un valor de 2060.8 libras. Y por último, para hallar el ángulo de este triángulo rectángulo, hallamos tangente a la menos 1 de AY sobre AX, teniendo como ángulo θ el valor de 35 grados. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Naomi Tamani Nakiche y en esta oportunidad les voy a presentar un problema del tema estática del curso de Mecánica y Resistencia de Materiales. El problema dice: en la operación de descarga, un automóvil de 3.500 libras es soportado por un cable. Se ata una cuerda al cable en A y se tira para centrar el automóvil sobre la posición deseada. El ángulo entre el cable y la vertical es de 2 grados, mientras que el ángulo entre la cuerda y la horizontal
es de 30 grados. ¿Cuál es la tensión en la cuerda? Para resolver este problema, el primer paso es construir un diagrama de cuerpo libre en el punto A. Plasmaremos las fuerzas que dicen en el problema, que es la fuerza AB, que es el cable, que tiene un ángulo de inclinación de 2 grados respecto a la vertical, y la fuerza AC, que tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Además del peso del vehículo, que es 3.500 libras. Como hay tres fuerzas, lo más conveniente es hacer un triángulo, que es un polígono de fuerzas. Trasladaremos las fuerzas y las medidas al triángulo. Primero pondremos la fuerza conocida, que es 3.500 libras, que es el peso del vehículo. Y luego las fuerzas AB y la fuerza AC, de tal manera que se cierre en el punto A, para que así esté en equilibrio o reposo. Ahora trasladaremos las medidas. 2 grados en la fuerza AB respecto a la vertical y 30 grados en la fuerza AC respecto a la horizontal. Como podemos observar, 30 grados solo abarca esta parte. Para poder hallar todo el ángulo, denominaremos un ángulo nuevo, teta. ¿Y cómo hallamos teta? Teta es igual a la sumatoria de 30 grados más 90 grados. ¿Y por qué 90 grados? Como podemos ver, este triángulo es un triángulo recto, forma un ángulo de 90 grados. Sumando eso, nos resulta que teta es igual a 120 grados. Por otro lado, nos falta hallar este ángulo. Lo denominaremos beta. Beta hallaremos con la fórmula de sumatoria de ángulos internos, que en todos los triángulos es igual a 180 grados. Sumaremos beta más 120 grados más 2 grados. Eso va a ser igual a 180. Resolviendo, obtenemos el valor de beta, que va a ser igual a 58 grados. Como ya tenemos los ángulos internos y tenemos una fuerza conocida, procederemos a realizar la ley de seno. La ley de senos nos dice de que tenemos que saber al menos dos ángulos y una fuerza para poder resolverlo. En este caso, pondremos la tensión AB sobre el seno del ángulo que se le opone, que en este caso es 120 grados. Eso va a ser igual a la tensión AC sobre el seno del ángulo que se le opone, que en este caso es 2 grados. Y eso va a ser igual a la fuerza conocida, que es 3.500 libras, sobre el seno del ángulo que se le opone, que es 58 grados. Para hallar la tensión AB o la tensión AC, que son las incógnitas, igualaremos de a 2 cada operación. Por ejemplo, como la tensión AB hay una incógnita, pondremos tensión AB sobre seno de 120 grados, va a ser igual a 3.500 libras
sobre el seno de 58 grados. Resolvemos eso y nos sale que 3.500 libras entre seno de 58 nos va a dar un valor de 4.127.1. Eso lo pasaremos a multiplicar con el seno de 120, que es igual a 144 libras. Por otro lado, la tensión AC, que es la que nos piden, que es la cuerda, va a ser igual a tensión AC sobre el seno de 2 grados igual a 3.500 libras sobre el seno de 58 grados. Al igual que el problema anterior, 3.500 libras entre seno de 58 grados será 4.127.1. Eso lo multiplicaremos con el seno de 2 grados, que es igual a 0.86. Eso nos da una respuesta de la tensión AC de 3.570 libras. Y esta es la respuesta que nos piden, que es la fuerza de la cuerda. Muy bien, muchas gracias por su atención y espero que la explicación haya sido clara. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Valeria Pajuelo Fernández. Voy a exponer el siguiente tema de momento de fuerzas, el cual dice así. Determina el momento de las fuerzas F. Acá tenemos la fuerza F, que tiene sus componentes 4i, 2j y 3k. Con respecto a un eje que pasa por el punto A, vemos que el punto A es el origen. Y el C. Pareciera que en C existe una rótula que permite que girara todo el elemento que hace que en A se desplace y le permita girar alrededor de C. ¿Qué más dice el problema? Expresa el resultado como un vector cartesiano, o sea, I, J, K. Bueno, para desarrollar este ejercicio primero voy a hallar el momento de la fuerza F con respecto al punto A. Para hallar el momento de la fuerza, ¿cómo voy a hacer? Tengo que aplicar la fórmula, el vector R, por el producto cruzado con la fuerza. La fuerza ya la tenemos, que es 4i, 12j menos 3k. Pero lo que no tenemos es el vector R. ¿Cómo puedo hallar el vector R? Tenemos que va desde el punto A hacia la aplicación de la fuerza. La aplicación de la fuerza se encuentra en el punto B. Entonces, para hallar mi vector R, voy a hacer una relación directa desde A hacia B, el cual primero voy a hacer mi eje de coordenadas, que es 4. ¿4 por qué? Porque estoy en el eje X. 3, que está en el eje Y. Menos 2, que está en Z, pero es por debajo del piso. Por eso sería menos 2. Entonces, una vez que ya tengo mi eje de coordenadas, voy a hallar mi distancia, que sería B menos A, que sería la 4 menos 0 en el I, menos 3 menos 0, que es en el J, menos 2 menos 0, que es en el punto K. Entonces, acá ya tengo, voy a aplicarlo, voy a hacer 4 menos 0, 4, 3 menos 0, 3, menos 2 menos 0, menos 2. Entonces yo acá ya tengo mi vector R. Ahora, para hallar el momento de la fuerza, tengo que resolver la multiplicación cruzada del vector R por la fuerza. ¿Y cómo lo hallo? Con la determinante. Entonces pongo mi vector R, 4, 3, menos 2, y mi fuerza, que es 4, 12 y menos 3. Entonces yo aplico tapando mi columna con la fila. Entonces sería menos 9 y menos 24, pero acá yo tengo un menos, entonces sería más 24. Entonces continúo con el menos. Entonces, ¿qué sería ahí? Sería menos 12 más 8. Ya, claro, ya continúo. Más, ahora tapo la fila y la columna, que sería 4 por 12, 48,
menos 4 por 3 menos 12. Entonces yo acá ya tengo mi resultado del momento de la fuerza con respecto al punto A. ¿Pero qué quiere decir esto? El momento de la fuerza en el punto A. Quiere decir esto. El momento, como sabemos, es un vector y es perpendicular a los vectores correspondientes. Entonces quiere decir que el vector R y el vector F puedo ponerlos dentro de un mismo plano y M, que es la perpendicular, va a ser el eje de rotación de este plano. Sabemos que M tiene sus 3 componentes y estos componentes nos indican cuánta rotación se da en cada eje. Por ejemplo, en el eje X se da una rotación de 15, se da alrededor de 15 rotaciones. ¿Listo? Alrededor del eje X se da una rotación de 15 libras por pie. Alrededor del eje Y se da una rotación de 4 libras por pie. Alrededor del eje Z se da una rotación de 36 libras por pie. Eso quiere decir que hay mayor rotación en el eje Z. En el eje Z podemos ver que hay una fuerza, pero tenemos al punto A, que la coordenada es 0,0,0, que no es un punto libre. O sea, quiere decir que acá debería haber una fuerza para que permita esta rotación. Pero como no es un punto libre, acá se está aplicando un esfuerzo para que esta no pueda rotar. Bueno, ahora voy a hallar el momento con respecto al punto C. Sabemos que el C es el eje de rotación. Es como si aplicara una fuerza tratando de soltar el codo en C. Vamos a ver. Para hallar el momento tengo que aplicar R cruz F. Entonces tenemos que hallar cuánto vale el vector R. Sabemos que R va del punto C hacia el punto de aplicación de F, de la fuerza, que se encuentra en el punto B. Entonces sería de C hacia B. ¿Cuánto es el vector R? Sería menos 2K, porque está yendo hacia abajo. Entonces, una vez que yo ya tengo listo mi valor del vector R y sabemos cuánto vale nuestra fuerza F, que es 4i 12j menos 3K, voy a empezar con el producto cruzado. Pero no tengo mi vector R, solo tiene una componente, como podemos ver, solo tengo acá. Entonces, para esto yo voy a aplicar el método del reloj. Entonces, primero ahora voy a poner mi vector R con la fuerza F, ¿no? Es muy importante respetar su orden. Entonces sería así, menos 2 por 4, que sería menos 8. Ahora sigue K con I. Entonces veo la manera más simple de ir, si es por acá, por la izquierda o por la derecha. Pero podemos ver que va de K hacia I. Entonces, vamos a ver cuál es el más indicado para hacer la multiplicación. Si K e I por la izquierda o por la derecha. Entonces podemos ver que la forma más simple es de acá hacia la izquierda, que solo sería K por I, que nos da J. Entonces, como estamos viendo que está yendo a un sentido antihorario, va a ser positivo, ¿no? Entonces sería K por I, sería J, pero como estamos viendo antihorario, sería positivo. Entonces, menos por más sería menos 8J. Entonces sigo con el otro, sería menos 2 por 12, sería menos 24. Ya, ahora K por J sería I, ¿verdad? Pero como está yendo en sentido contrario, sería negativo. Entonces sería más 24. Y el último sería menos 2 por menos 3 más 6. Ahora, K por K. Como podemos ver en el método del reloj, no tenemos uno similar a ese. Entonces K por K es igual a 0. Entonces sería 6 por 0, 0. Entonces, ¿cuál sería el momento respecto al punto C? Sería menos 8J más 24I. Ese sería el resultado del momento de la fuerza con respecto al punto C. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Soy la alumna María Celeste Carvajal Moya. En esta oportunidad le voy a explicar mi tema planteado. Una caja de 100 kilogramos se usa en una polea para las caídas A, B y AC. Ambas cuerdas pueden soportar una fuerza mínima de 1 kN antes que se rompa. Si AC siempre permanece horizontal, determine el ángulo máximo de θ.
Bueno, aquí encontramos la resolución del problema planteado. Encontramos aquí lo que es el gráfico, las tres rectas, la Y, la X y la Z, el empaque, el peso, que es de 100 kilogramos, igual a 980 newtons. Aquí por otro problema nos dicen que en la tensión AC se forma un ángulo. Entonces, por propiedad, supone que este ángulo también se forma. Entonces encontramos la tensión AC, la tensión AB y pues aquí para poder encontrar los productos notables de este triángulo que se forma, aquí en la parte de acá el coseno de teta de la tensión AC y acá el seno de teta de la tensión AC. Para el desarrollo del problema, primero por ley sabemos que la suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces la suma de las fuerzas de la recta Y tiene que ser igual a 0. ¿Y qué encontramos en la recta Y? Encontramos la tensión o el seno de teta de la tensión AC igual al peso que nos están dando, ¿no? Que es 980 newtons. Ahí encontramos la primera ecuación. En el paso número 2, la suma de fuerzas de la recta X también tiene que ser igual a 0. Y encontramos lo que es el coseno de teta de la tensión AC, que es igual a la tensión AB. En este caso solamente encontramos lo que es la tensión AB. Para poder desarrollar el problema hemos dividido para poder cancelar lo que son las tensiones y encontrar el desarrollo. Para ello cancelamos, como les vuelvo a reiterar, y pues nosotros entendemos que la división de entre seno y coseno nos da lo que es la tangente. Pero como nos están dando como dato de problema, en este caso nos están pidiendo el máximo. Y entonces en este caso sería el mínimo. Aquí encontramos la división del 980 newton sobre la tensión AB. Y entonces reemplazamos que nos están dando aquí el dato que sería 1 kilonewtons. ¿Ya? Y entonces para poder encontrar lo que es el ángulo sería la tangente a la menos 1 de 980 newtons sobre 9.8 newtons y obtenemos como el ángulo máximo 89.43 grados.